Hola, soy Juliana y junto a Celia te doy la bienvenida a Flores de Primavera, un podcast creado para hablar de lo que es invisible a los ojos, de los procesos que duelen, los que transforman, los que nacen despacito y a veces sin que nadie los vea. Este es un espacio íntimo y seguro donde no hablamos de metas ni de éxitos, sino de lo que realmente nos hace humanos, el proceso de crecer, sanar y sentir. De la mano de Celia, la plataforma de salud mental y bienestar número 1 en Latinoamérica, vamos a acompañarte cada miércoles con una nueva conversación. Historias reales, honestas y valientes. Conversaciones con personas que, como tú y como yo, están floreciendo a su tiempo y a su manera. Esto es Flores de Primavera, porque cuidar tu salud mental también es florecer. Celia, tu espacio para crecer y sanar. No todos somos flores de primavera. Hola a todos, bienvenidos a Flores de Primavera, nuestro podcast. Hoy es un capítulo muy especial y les voy a pedir un poco de comprensión porque quizá me les quiebre un par de veces. El invitado que tengo hoy conmigo, me atrevo a decir sin temor a herir ningún tipo de susceptibilidad, es sin duda el invitado más especial que podría tener en este podcast y ya van a entender por qué. Esta es una flor que yo creo conocer muy bien, pero que nunca ha parado de sorprenderme. Oriundo de la ciudad de la eterna primavera, Medellín, quizá por eso su brillo inagotable y su luz. Matemático, arquitecto, profesor, amante de las artes plásticas y su historia, imitador de grandes estrellas de la música latina, hermano, gran amigo y excelente papá. Con ustedes, mi papá, Luis Fernando Velázquez. Un aplauso, por favor. Papi, bienvenido a mi podcast. Pues sí, muchas gracias por haberme invitado aquí presente. Muy contento para poder dar una buena charla. Él es malo conversando, ¿sí o no? Aquí llevaba 2 horas, tenía cada uno entretenido, ¿o no? Sí, un reloj de cuerda. Le dan a uno la cuerdita y empieza y suelta y no hay dónde parar. Papi, ¿quién es Fernando? ¿Tú cómo te presentarías a ti? Bueno, Fernando, único, un ser único, muy precoz, muy optimista, muy realista y a la vez soñador. Considero que mi forma de ser es muy universal. Se identifica con todos aquellos seres humanos que amamos vivir eternamente con felicidad. Eso me define a mí. Casi nada. ¿De dónde salió la charla de esta mujer? Vean, acá tienen al responsable. Bueno, mi papá y yo somos grandes compañeros de El Silencio. Y eso es una cosa que estuve pensando mucho antes de invitarte al podcast. Porque nosotros pasamos mucho tiempo juntos, pero compartimos mucho silencio. Somos grandes compañeros, no tenemos que hablar mucho para poder entender al otro y poder estar ahí al ladito del otro. Y me parece increíble poder hablar mucho más desde otro lugar. Sí. Sí, a veces el silencio es una comunicación, digámoslo así, sensorial, extrasensorial, pero es una comunicación sin palabras, pero de mucho acercamiento, de mucha observación y sobre todo tener el pálpito de la otra persona cerca. Siempre, eso siempre ha estado. Papi, cuéntanos un poco de tu vida, de esos primeros años de Fernando, dónde nace Fernando, en qué contexto. Si estuviéramos hablando de una flor, porque para mí eres una de las flores más bellas que hay en el mundo, ¿dónde empieza esa semilla? Mi vida prácticamente es una, pero digo yo que he tenido 2 vidas hasta el momento. Una desde mi nacimiento hasta los 33 años, lógicamente en mi tierra natal, con mi familia, con mis abuelos, mis padres, mis hermanos, mis amigos de infancia. Y la otra ya de los 33 hasta la actualidad de los 63, completamente diferente aquí en Bogotá. Medio paisa, medio bogotano, Más totalmente paisa colombiano. que los frijoles. O sea, este señor vive aquí hace, imagínense, tanto tiempo y cuando se emberraca, ¡ah, es que María Gómez es la persona más paisa que existe en el mundo!
Sí, resulta que es que en los genes, la herencia de papá y mamá en la sangre, eso viene innato. ¿Cómo eran Entonces, tus papás? bueno, abuelos, padres, mamá y papá, apá y amá. Personas muy dignas, muy honorables, campesinos, muy optimistas, muy creyentes, Muy. muy talentosos, muy trabajadores y emprendedores, como los buenos países, descendientes de raza colonial, de puros colonos. Papi, ¿tú dónde creciste? Bueno, prácticamente la familia mía viene del suroeste de Antioquia, al borde del río Cauca, en mediaciones entre Antioquia y Chocó. En la infancia, papá nos trajo a Medellín por efectos de la violencia y toda la niñez y la pubertad y la juventud la pasamos en Medellín. En Medellín. ¿Qué hacías tú? Oriundo. Bueno, pues ¿qué hacía? Me acuerdo que cuando era niño, sus primeras memorias, me subía al tejado y miraba que todos me buscaban y no me encontraban. Y yo era el gato con botas allá encima del tejado. Muy intrépido, muy ansioso ante la vida, muy curioso, muy extrovertido. Por eso, pues, la forma de ser mía siempre inclinada hacia lo bello, hacia el arte, hacia la música, viene por esa forma de ser. Como de la inquietud. Tú eres un ser humano muy curioso. Mi papá es una persona que yo siempre encuentro en muchos momentos de la vida ahondando sobre las cosas. O sea, uno habla de cualquier tema y él es como si se llevara siempre una tarea para poder averiguar mucho más de lo que está detrás de ese tema. Y esa curiosidad me parece que es la que te ha llevado a muchos lugares y es una curiosidad que yo siento que yo he heredado porque yo también me considero una persona muy curiosa. Y en esa curiosidad también encuentro una pregunta y es, mi papá es matemático y arquitecto, pero es muy artista en su corazón. ¿Cómo, cómo empezó esa semilla de querer ser matemático o arquitecto? ¿Por qué escoger los números? Los números, la arquitectura y el arte formal fueron mucho después. Primero fue con la sensibilidad. Yo digo, todos somos sensibles, pero algunos seres, en el caso mío, nos encasillamos más en la sensibilidad muy profunda ante las cosas sencillas. O sea, siempre trascendemos mucho más allá. Después, con el tiempo, me di cuenta que era una actitud como filosófica, o un gusto o una admiración por querer ahondar en el conocimiento de las cosas. Pero sí, primero fui artista desde niño y volví a ser artista ahora que ya estoy en la tercera edad. Claro, porque es uno de los protagonistas de los videos de La Pista. Tiene una canción a su nombre que se llama San Fernando. Si no se han visto el video, tienen que ir a ver a este personaje bailar, interpretar, romperla. Como dice él, ¿quién diría que a los 63 años, cómo es que es? Sí, ¿quién diría que yo a los 63 años iba a brillar como las estrellas del pop? Mick Jagger, Elvis Presley o Sandro de América. Mis referentes de mi juventud. Claro. ¿Cómo, cuando hablo de esta semilla, cómo decides tú emprender? Porque además tienes una historia muy fuerte en tu adolescencia. Es que tú te fuiste de tu casa muy joven. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo pasó eso? ¿Por qué tomaste esa decisión? Yo digo, el carácter, y vuelvo y digo, eso es genético. Eso viene por parte de familia, desde la abolengo atrás. Pero cuando ya en mi niñez intrépido aprendí a leer solito, aprendí a mirar el amanecer y el atardecer solito, los paisajes. Entonces por ahí el encanto hacia la pintura, hacia las artes, mirar las flores, el agua, el ruido de la quebrada cuando caía, el atardecer, la lluvia, la caída de las hojas. Pues sí, era raro para ver un comportamiento de un niño, pero detrás de todo eso está es la percepción. Todos somos muy sensibles, pero ahondamos más cuando somos mucho más perceptivos. Y eso nos hace crear como expectativa, pues sí, una fascinación por conocer, pero también despierta psíquicamente, digo yo, una ansiedad, porque Ansiedad. todo es una incógnita, todo es una pregunta.
las respuestas que nos dan no nos satisfacen. Entonces vamos buscando otros caminos. O sea, y ahí. ¿tú crees que tú te fuiste a tu casa porque eras una persona ansiosa que quería cada vez más algo nuevo? Sí, o sea, la vida trivial en el campo de mi niñez y todo fue bella, hermosa, pero entonces no era compatible con la esencia que yo tenía como persona. Con esa curiosidad. Entonces yo era siempre el salido, me escondía, me subía a los tejados, me escondía en los terrados, me evadía en las tardes, en las noches, me buscaban en la cama, no me encontraban y yo estaba en la noche buscando las brujas o los duendes, esperando a ver al amanecer. Y ellos no entendían eso. Este niño, ¿qué le pasa? ¿Por qué se esconde? Y era que yo me escondía, era para ver el amanecer. Papi, ¿qué edad tenías tú cuando te fuiste de la casa y por qué decidiste irte? Sí, fue un periodo temprano. Desde los 7 años, con la inclinación de ir a buscar, conocer, tomé la decisión de que era para mí mucho más agradable buscar afuera que lo que tenía dentro por sentado. O sea, a los 7 años te fuiste de tu casa. De los 7 años hice el primer intento, pero no fue definitivo. Y ya a los 12 años, después de las lecturas de la historia de Cristo, que a los 12 se escapó de su padre y su madre, de Alejandro Magno, que fue emperador, y dije, pues yo a los 12 años también. Entonces, Claro, yo también soy el elegido, yo me voy. y me fui y dije, yo vuelvo y todavía me están esperando. Muy chiquito, te fuiste muy chiquito, a los 12 años uno es un bebé. Sí, bebé físicamente, pero mentalmente, pues vuelvo y lo digo, ya estaba como muy estructurado, buscando y con la capacidad de asumir y de afrontar el conocimiento. Y tú te vas a los 12 años de tu casa, ¿y a dónde vas? Bueno, empiezo en la ciudad de Medellín a recorrer, digamos así, el barrio, algunos familiares, pero el entorno. Y comencé entonces a hacer mis primeros trabajos, digámoslo así, de calle. Vendí helados, en esa época se lavaban los carros con un trapito, comencé a ser mesero y empecé esas artes y oficios que hacen las personas que están en la calle. Y tenía siempre ayuda de algunos primos, de algunas tías, y Fernando, también. Pero entonces, independiente, empecé a pagar mi arriendo, a buscar mis cosas de cuenta mía. Qué loco, qué locura, porque yo siempre que hablo contigo y tú me hablas de tu mamá, por ejemplo, y de tu papá, pero sobre todo cuando me hablas de tu mamá, siempre siento yo como un amor tan grande hacia ella que me parece muy sorprendente que no hayas regresado a buscarla en esos años. O sea, nunca estuve lejos, pero tampoco cerca. Distante, guardaba esa distancia. De todas maneras, mi mamá era muy, como que sí me comprendía, porque ella decía, hay que dejarlo porque él nació así. Era una forma muy inteligente. ¿Ese es así? Sí, me describía tal cual era. Él nació así, hay que dejarlo así. El negro, ella me decía el negro. Mi papá sí era un poco más fuerte y todo, también lo buscaba. Yo iba a la casa, pero volví y salía. Me fascinaba estar, era siempre en el parque, en la calle, en la cuadra, en la esquina. ¿Cómo es la vida de un niño tan chiquito en la calle y en una ciudad como Medellín, además en esa época? Digamos que en la década del 70, muy diferente a lo que ocurre hoy. Había mucha más tranquilidad, mucho más sano. No sé, ha habido un cambio en esas dos, digamos, en esas dos etapas de generacionales. Ujú. La generación de nosotros era supremamente sana. Corríamos libremente, no había actos de violencia como ocurren ahora. Las niñas no quedaban embarazadas. Nos íbamos 3 días de camping, nunca nos pasaba nada, no había tanta inseguridad como lo hay ahora. Entonces yo digo que ese entorno era muy diferente y la forma como de defenderme me llevó a laborar muy rápidamente. Entré entonces al mundo de la radio y empecé ya a los 15 años a trabajar formalmente en una emisora en Medellín, Radio Super, en esa época. Es muy hermoso porque
mi papá ha tenido más puestos y más trabajos que de verdad, que un bus. Y es muy loco porque yo siempre he dicho que yo tengo una historia de una infancia muy atípica porque yo empecé a trabajar desde muy chiquita, desde los 7 años. Sí. Pero tú también. Y en trabajos, además, pues todo lo que acabas de nombrar. Pero llegas a la radio por un familiar y empiezas a trabajar en la radio a los 15 años. ¿Cómo era tener 15 años y empezar a trabajar en la radio con los artistas que además, pues tú siempre has sido un gran melómano? Fue fascinante. Primero que todo, fui DJ cuando no existía el DJ. Es decir, usted se lo inventó. operador de audio, me tocó el micrófono, además de manejar toda la consola en esa época, los acetatos, los cassettes, los micrófonos. Fue espectacular. Lo segundo, que era en esa época la cabina y aquí la operación de audio. Cuando entra a la cabina Orlando Contreras, un bolerista de la Sonora Matancera. Me tocó directamente con él en el programa de la Sonora Matancera. William Vinasco, muy querido, me conoce, lo conocí en esa época. Después se volvió el experto en esa materia. Yo empecé también en ese programa, 1 hora con la Sonora Matancera. Uy, que además, imagínense semejantes artistas. Estamos hablando de los años 70. ¡Qué honor! Y tuve el privilegio de estar en el barrio contiguo donde surgió Fruco y sus Tesos. Entonces ahí conocí a Fruco y tuve la posibilidad en ese entonces, cuando no eran famosos y se estaba consolidando el movimiento de la salsa en Cali y en Medellín, nada más y nada menos que a Piper Pimienta, a Wilson Saoco y al Joey Arroyo en sus inicios. Miren, para los que se preguntan que yo porque siempre digo que mi género musical favorito es la salsa, que a mí me encanta la salsa, que yo soy buena bailadora de salsa a pesar de ser rola, es porque tengo acá a un amante, pero además un testigo de lo que estamos hablando, el crecimiento de todo este movimiento de la salsa en Colombia. Sí, no, y anterior a la salsa, que después vamos a terminar en las baladas, en el famoso movimiento de los años 60, 70 y ya en el 80 cambiando, tuve, digamos así, un preludio. Mi papá era aficionado a los tangos y cantaba Gardel. Mi Buenos Aires, querido. Y era muy bohemio, aunque era una persona muy trabajadora y todo eso. Se tomaba sus traguitos y cantaba los tangos y empecé a escuchar tangos cuando era un niño. Claro. Los boleros, los bambucos en las fincas con los triples, la guitarra de los campesinos, y fue como una mezcla en esa época. Pues sí, música colombiana, folclórica, el tango, el bolero, y después viene 2 movimientos ya cuando estaba yo un poquito más adolescente, que fueron el rock and roll y la balada. 2, digamos así, corrientes muy fuertes en esa época. Muy presente. Papi, ¿tú nos cantarías un pedazo de algo de esa época? Pues sí, yo puedo cantar a mí hay ópera, puedo cantar tangos, puedo cantar rancheras, puedo cantar bolero. Mi papá es la verdadera definición de píntelas, que yo se las coloreo. Y eso me parece increíble porque creo que en tu proceso de florecimiento, si bien te fuiste de tu casa a muy temprana edad, tú siempre has tenido una raíz muy robusta. Yo siempre he pensado que tú eres un roble. A ti la vida te puede dar duro y tú siempre sigues muy firme. Cántanos una canción que te acuerdes de esa época. Hay una que a mí me encanta, que es Trigal, que te suena muy linda, pero tú escoge la que tú quieras. Cuando se pone alegre el sol sobre los campos del trigal, por el camino van los gitanos, llevando como el caracol su casa cuesta hacia el azar. Por el camino van los gitanos y al cantar se oye una voz entonando esta canción. Gitano soy, corro el mundo, no sé dónde voy. No tengo noche, no tengo día, para mí todo es igual. ¡Aplausos, por favor! Sandro de América. Sí. Mira. Podría cantar también una ranchera. Podríamos hacer un podcast solo cantando. Sí. Mira, hay una cosa que yo admiro mucho de ti y es tu autenticidad.
Yo siento que tú eres una persona tremendamente auténtica y una persona a la que nunca le ha dado ni vergüenza ni miedo poderse mostrar tal y como es. Y creo que eso hace parte también de muchas decisiones que has tomado en tu vida que han hecho que seas la persona que hoy eres, y eso me parece muy admirable. Yo quiero avanzar un poquito más en el tiempo, Sí. porque tú no vas a un colegio regular y de repente entras a una universidad y pasas un examen para estudiar matemática pura y arquitectura, a punta de ser autodidacta y de aprender a hacer las cosas solito. Muchas veces a uno le pasa que uno compara mucho sus procesos de florecimiento con el de al lado, porque uno dice, es que yo no tengo las mismas oportunidades, es que yo no tengo el dinero para entrar a este colegio, por ende no voy a ser tan buen estudiante como los que sí están en el colegio, o no tengo el apoyo de una familia para poder lograr mis sueños. Tú te construiste tu camino solo. ¿Cómo fue entrar a estudiar una de las carreras más complejas y que uno diría, es imposible poder estudiar esto sin haber estado en una educación formal? ¿Cómo fue entrar a estudiar matemática, arquitectura, viviendo en la calle y sin estar en un colegio? Sí, yo creo que fue en esa época un acto de rebeldía, pero ya hoy mirándolo a la luz de la reflexión, no fue un acto de rebeldía, sino que fue un impulso hacia, digamos así, a no tenerle límite. Siempre fui negado a recibir un límite, al no. A mí siempre me gustaba que me dijeran sí y no al no. Entonces fue ahí cuando empecé a ser intrépido. Entonces no tenía prejuicios de nada. No me inmutaba la condena o la censura, sino que al contrario, antes me retaba. A mí me decían no, entonces yo decía sí. Entonces, usted no puede estudiar porque no tiene el perfil normativo que en esa época se tenía. Entonces, antes no va a estudiar, entonces sí, voy a aprender el examen. Saqué el mejor puntaje. Las pruebas de Estado, en esa época IFES estaban empezando. Saqué el tercer lugar en el país. De 400 preguntas, 378 buenas. Me ganaron otros dos, un santanderiano. Y bueno, pero de todas maneras, el tercer lugar es meritorio. Y siempre lo hice, fue por conciencia propia. Yo leí el primer cuento sin que nadie me enseñara a los 5 años, que era Renacuajo, el hijo de Rana, Renacuajo. En esa época las imágenes con las frasecitas, y yo tuve la fortuna de hacer la rima y asociar la imagen con la letra. Y aprendí a leer solo a los 5 años. Y así fue todo. No, tú eres muy buen compañero de ti mismo. Tú tienes una relación increíble contigo mismo, porque a mí, por ejemplo, cuando yo no tengo a alguien que me esté explicando las cosas, se me dificulta mucho poder entenderlas o me aburro y sigo derecho. Pero también tienes raíces externas. ¿Quién dirías tú que es tu raíz o qué cosas son tu raíz, lo que te mantiene a ti a pesar de las adversidades en tierra? Bueno, yo digo que el soliloquio. O sea, yo descubrí eso desde mi niñez y toda mi adolescencia y mi juventud. El hablar conmigo mismo. Encontré un personaje egoísta, egocéntrico, que era el yo. Hablando de Freud en esa época y todo. El yo, el ego. Aprendí que a pesar de las relaciones que uno tiene con otras personas, de los amores, de las amistades, la empatía con el compartir la relación, digamos, lo social con los demás, había algo muy importante que yo sentía por dentro, y era el relacionarme conmigo mismo. Entonces no era raro que yo hablara con el espejo o hablara solo. Todavía. Ay, el todo el tiempo. Ay, decía mi mamá, déjenlo así, es que él habla solo porque él es loquito. Y resulta que era que yo hacía el personaje y a la vez el interlocutor del personaje. O sea, dos personajes en uno mismo. Géminis, yo soy Géminis, entonces sí, las dos caras en uno solo, el yin y el yang. Pero sí, yo siempre he hablado conmigo mismo. Yo hablo conmigo mismo, aunque parezca muy raro y muy loco. No. Yo me voy y regaño aquí en el espejo. Le digo, ¿usted por qué está haciendo esto? Usted es un descarado, un atrevido, un abusivo. Usted es un intelectual, usted es muy lúcido. Yo me regaño a mí mismo, yo mismo me censuro, yo mismo me aplaudo, me felicito.
Entonces, es bueno en el sentido de que ante las relaciones adversas con las demás personas, aprendí que uno tiene que amarse a sí mismo, lo más importante, y no sacrificar el amor de otro, las relaciones de otro, lo que uno es. O sea, tú dirías que tú eso es lo que eres tu es la raíz. raíz, esa es la raíz que me ha sacado de 3, 4 episodios graves en mi vida, porque he estado ya en el mundo, digamos, de los orates o de la locura por ciertas circunstancias difíciles, y he vuelto otra vez a recapacitar, a reaccionar, a levantarme y a aprender mucho de eso. Ahorita tocaste un tema muy, muy lindo y tuviste una frase muy linda que es: acuérdese que usted está lúcido. Y esto es una cosa a la que me gustaría mucho hablar, porque hablar de salud mental nunca es tan fácil y siempre es un tema del que uno siempre trata de hacerle el quite, sobre todo cuando se trata de uno mismo. Por eso yo estoy tan agradecida con Celia de que tengamos este espacio de bienestar donde podamos hablar esto sin tapujos, sin miedo, sin absolutamente ninguna censura, sino poniéndolo sobre la mesa. Y es una cosa que está a la vuelta de la esquina de todos. Nadie se salva de tener que hablar de salud mental y de tener que ponerle cuidado a las cosas en el momento que se tiene que tener. Y tú acabas de hablar de 3 o 4 episodios en tu vida que has tenido por diferentes circunstancias donde yo creo que has tocado un poco fondo. Y eso es muy valioso. Y creo que la vida de uno también es la que la lleva a uno a esos lugares. Tú tuviste que pasar por un dolor muy grande, y un dolor que a mí al día de hoy me genera muchas preguntas y me conmueve mucho. De hecho, el libro de Mar Adentro existe también por eso, y es: te enfrentaste a tener que perder al amor de tu vida de una forma muy trágica, en un accidente en el que perdiste a tu esposa. ¿Cómo fue eso? Sí, ese no fue tocar fondo, fue el abismo completo. Fue la primera crisis psíquica, mental que tuve. Por la adversidad del destino, sí, yo me casé a muy temprana edad, joven, en la universidad, y esa señora murió en un accidente de tránsito. Quedó entonces marcada una herida grande, porque cuando uno está próspero, arquitecto, trabajando en el metro de Medellín, ya haciendo empresa, consiguiendo dinero, y llega una fatalidad de esas en un momento fortuito, en un instante, en un segundo, en un episodio oscuro de la vida, la persona con la que uno vive está muerta y queda el vástago. Entonces fue un desequilibrio mental. No asimilé en ese momento, no fui capaz de soportar esa pena y caí entonces en un estado de crisis mental, y prácticamente, diría yo, entre la cordura y la locura hay un límite, hay un umbral, y yo estuve en el umbral y pasé el umbral. Realmente perdí el equilibrio mental y estuve 18 meses lejos de la realidad normal, digámoslo así, que manejamos. Me perdí en otro mundo, un desfase, una evasión. 18 meses interno en el Homo, encerrado con camisa de fuerzas, y me tenían que inyectar porque me volví una persona agresiva, actuaba incoherentemente, o sea, no era un yo, era un monstruo, un diablo, un espíritu que se apoderó, y en ese momento me borró el mapa y me fui. Y te fuiste. ¿A dónde te fuiste? ¿Tú te acuerdas de algunas cosas que sentías o que pensabas? Recuerdo que me encerraban, que agredía a las personas, quebraba las vidrieras. Sí, perdí, me volví irascible. Era una neurastenia, un desequilibrio físico, mental, fuerza descontrolada, y los pensamientos racionales y personales, los sentimientos y todo se borran. Y uno se convierte, se transforma prácticamente. El orate es eso. Claro. Un ser que pierde su razón de ser y se convierte en otro. Claro. ¿Y cuántos años tenías? ¿25, 26? Sí, 25, 26 años. Eras muy joven. Sí, estuve allá. Afortunadamente,
yo digo que todo eso que tenía a mí, con la consideración por sí mismo, esa raíz que tenía, ese abolengo, esa enseñanza del papá, la mamá y todo, volví otra vez a rescatar, volví a reaccionar y aprendí mucho de eso. Aprendí que hay que ser más calmado, más tranquilo, respirar suavemente para poder actuar de una forma más coherente en la realidad. A todos nos pasa eso. A todos. Somos muy impulsivos. No, y no es fácil pasar por un dolor de este tamaño y de este calibre sin que eso tenga repercusiones con la salud mental, ni con quien uno es. Y es una pérdida muy grande y yo te quiero aplaudir porque yo siento que eres una persona que de verdad se ha levantado una y otra vez, porque como lo dijiste ahora, este no fue el único episodio, ¿no? Sí, han existido otras crisis más difíciles, más diferentes, pero tan profundas como esa. Y vuelve, digamos, el patrón clínico. O sea, uno supera, se restablece, se recupera, pero es una enfermedad que está latente. En cualquier momento vuelve a caer. ¿Cuándo sentiste tú después de todo esto que pudiste volver a florecer? ¿Cuándo volviste a encontrar tú como esa paz en tu corazón o ese hogar? Bueno, realmente después de ese infortunio, tomé la decisión de empezar una nueva vida. No fue posible seguir como arquitecto ni nada. Fue a estudiar pedagogía, matemática y licenciatura. Entonces, digamos así, ese deseo de conocer, la admiración por la ciencia, me llevó nuevamente a reiniciar. Y comencé a estudiar matemática y física. Logré terminar la segunda profesión en la Universidad de Antioquia, licenciado. Y me vine a empezar una nueva vida a Bogotá. Dejé de ser antioqueño, vamos a empezar. Y cuando volví a florecer, realmente fue cuando conocí a una niña muy bonita, doña Carlota, y que tuvimos un gran amorío y ahí empezó a resurgir porque empezó la niña, Juliana, eres tú. Empezó a florecer mi vida. Desde que Juliana apareció, hace ya 27 largos años, para mí y para la mamá y para todos de nuestra familia, cambió. Un ser de luz, eres tú. Impregnada de luz, llegó desde el momento que naciste, prácticamente se me transformó la vida. Volví a florecer. Te amo mucho. Yo les dije que tenía que tener paciencia conmigo hoy. Papi, me parece muy hermoso que después de todo lo que pasó, tú pudiendo tomar muchas decisiones en la vida, escogiste ser profesor. Y para mí, que vengo de una familia donde tú eres profesor, mi mamá es profesora, mis tíos, mis abuelos, todos son docentes, es una de las profesiones más hermosas que existen en el mundo porque es verdaderamente uno interesarse porque el legado de uno y lo que sea que la vida le haya entregado a uno, uno lo pueda repartir. Y ese es un proceso muy bonito de las flores y es cuando empiezan a reproducirse y el polen empieza a viajar y de repente ya no hay una sino muchas. ¿Por qué tomar esta decisión? Bueno, digamos así, el amor propio lo puede uno transmitir hacia el otro. Entonces, los niños, entonces, digamos la inocencia, la belleza que hay en una flor, que hay en un paisaje, en un amanecer, en un atardecer, en un cuadro, en una escultura, en un panorama, en un paisaje, se ve reflejado en la cara de los niños. Y la gratitud que uno recibe por el agradecimiento que ellos dan a la persona que los ama. El niño identifica quién lo quiere y quién no lo quiere, como una mascotica. La mascotica sabe qué persona lo quiere, qué no. El niño es tan inocente y eso me llevó a mí a profundizar y a tomar la decisión de compartir con esos niños mi conocimiento y aprender de ellos. ¿Sí? Y empezar a crear cultura y a crear modelos de vida que le permitan a las personas afrontar su existencia sin tanto conflicto, porque yo ya he percibido bastantes conflictos y
he vivido y creo que seguiré viviendo muchas experiencias, pero fueron muy fuertes. O sea, yo tengo un pasado bastante agitado. Bastante. Yo tengo una imagen muy clara hace poco, y es que, claro, como sale mi papá en mis videos, la gente empieza a decirme, divino tu papá, qué gran personalidad, qué soltura, de ahí nació el artista. Y de repente me encuentro con ciertos comentarios como el profesor Fercho fue mi profesor todo el bachillerato o toda la primaria y gracias a él hoy estudio lo que hago. Lo quiero mucho, siempre tuvo un alma muy dispuesta. O ese era el mejor profesor del colegio, gente que yo no conozco. Y para mí es muy hermoso que la gente no solamente me escriba a mí para felicitarnos por lo que estamos haciendo juntos o por mi música, sino que de la misma forma que a ti la gente te felicita o me dices que te reconoce en la calle por ser mi papá o que te felicita por lo que estoy haciendo, la música, para mí es muy hermoso que gente que yo no conozco también se acerque a mí a felicitarme, a agradecerme por ese legado que tú diste, que yo creo que a tus ojos todavía no eres consciente de toda la cantidad de vidas que transformaste, de legados, de herramientas que le diste a tanta gente, aún estando en momentos donde estabas vacío. Y me parece muy lindo recordártelo hoy acá, porque tuviste una labor determinante en la vida de muchas personas y has cambiado a muchas personas. Y eso es muy hermoso. Y creo que es una cosa que me gustaría que tuvieras más presente todos los días de tu vida. Y otra cosa a la que quisiera hablar y que creo que habla la canción San Fernando y también Flores de Primavera es que no importa cuántas veces uno se caiga, lo importante es cuántas veces uno se levanta. Les voy a contar una historia. Cuando yo le digo a mi papá que le hago una canción, que le hice una canción y que además quiero que sea el protagonista del video, le muestro la canción, él la escucha, yo estaba muy a la expectativa porque no sabía cómo iba a reaccionar. Ya ven que es un personaje del que uno no sabe qué va a pasar. Y de repente me dice, y voy a bailarle el video. Y yo, sí, papi, vas a ser el protagonista. Ah, perfecto, voy a hacer la caída de la hoja. Mi paso estrella. Y yo, ah, qué bueno. Me dice, sí, porque es una forma y una analogía muy bonita de poder hablar de mi vida. Me he caído muchas veces, pero me he aprendido a levantar con estilo. Y yo te quiero agradecer mucho a ti eso, porque crecer en un hogar en el que todo está perfecto, en el que nadie se cae o en el que uno ve como a sus papás siempre tan fuertes, es una cosa. Y crecer en un hogar en el que uno ha tenido que muchas veces ser quien rescata a ese papá o ser quien lo ayuda o ser quien lo salva, es una realidad muy distinta, pero me ha hecho la persona que soy yo. Me ha dado la fortaleza que tengo yo hoy para poder encarar lo que sea que esté en mi vida, pero también me ha hecho entender lo hermoso de las familias. Y es que nunca una familia es perfecta, nunca nada sale como uno espera. Pero el verdadero amor y esa admiración que tú te has ganado por cómo tú has sido conmigo toda la vida es el que me hace querer estar ahí y tener que levantarte las veces que sea necesario o ayudarte o verte cómo te levantas solo, pero jamás dejarte solo ni dejarte a un lado. Sí, claro. Mira, es importante en este momento resaltar lo siguiente. Uno aprende de muchas maneras y hay varias formas de aprender y todas son válidas. Ninguna es más que la otra. Pero la mejor manera de aprender es cuando uno vive en carne propia a través de los golpes duros, inesperados, sucede lo que menos se espera y eso es lo que realmente le enseña a uno. Y esa enseñanza y esa capacidad de resiliencia, de volver otra vez a levantarse, a superar y a afrontar esa realidad, es realmente lo que vale la pena y lo que más enseña, lo más significativo. Entonces, por eso es la caída de la hoja. Yo me caigo y vuelvo y me levanto y me caeré y me caeré. ¿Por qué? Porque siempre lo vi cuando las flores de los árboles se desprendían y bailaban en el susurro del viento en el parque. Pero el árbol seguía, la raíz, el tronco, el follaje, a pesar de que las hojas caían. Uno miraba y las volvía a ver allá. No esa, pero la otra. Te sigue el ciclo, el ciclo, el ciclo. Volver otra vez, volver a vivir, revivir.
Hay una fecha de la que yo nunca he hablado puntualmente, pero que siento que es una fecha tan importante como para ti como para mí, que fue el 12 de agosto del año 2023. El 12 de agosto del año 2023 fue una noche muy difícil para los dos. Era la noche previa al concierto que yo tenía en el Royal Center. Florecer. A florecer. Por eso lo quiero traer hoy aquí a colación hoy, ya un par de años después. Era nuestra noche antes del concierto y además una noche en la que yo sabía que si había alguien en el mundo que estaba igual de feliz o emocionado de que ese día llegara, eras tú. Y esa noche, tu salud mental nos jugó una mala pasada y te volviste a desconectar del mundo durante un par de meses. Pero me acuerdo mucho que fue justo la noche antes y para mí fue muy fuerte porque yo intentaba hablarte, yo intentaba estar ahí, pero yo sentía que yo no te reconocía. Para mí tú estabas completamente perdido. Yo no sé, nunca lo hemos hablado bien. Yo no sé si tú te acuerdes muy bien de esa noche. Sí, ese es el lapsus, vuelvo y digo. Esos días de emoción previos al concierto, sí, volví otra vez a tener una recaída mental, acelerada y producida por el consumo de licor. Fue tan agudo el impacto que prácticamente volví otra vez al proceso de retroceder, porque vuelvo y digo, eso se cubre y se supera, pero está latente. Sí, volvimos a caer ahí. Fue muy loco porque tú me has contado de todas estas recaídas, pero yo nunca había sido testigo tan de frente de ninguna de ellas. Y fue una noche muy difícil para mí porque yo decía, claro, yo esperaría estar en mi casa durmiendo, que mañana tengo casi que el día más importante hasta ese momento de mi carrera. Pero estaba pasando esto e igual mi corazón quería estar era contigo, así como tu corazón siempre ha querido estar conmigo. Y yo te lo quiero contar acá, yo sentí mucho miedo de pensar que yo nunca te iba a volver a ver como la persona que siempre has sido, porque fue muy agudo, de verdad. Fue un cuadro muy alarmante. Pasamos toda la noche en la clínica, yo llegué casi que derecho a la prueba de sonido y yo decía, qué locura que yo estoy acá hablando de florecer y de la salud mental y yo justamente acabo de tener toda una noche hablando de esto. Me acuerdo mucho el día siguiente del concierto que te fui a visitar y tú solo llorabas y me decías, no puedo creer, o sea, en medio de todo lo que estaba pasando, tu lucidez poquita que se asomaba a veces, o sea, me perdí el concierto más importante, me perdí el concierto. Hoy estamos aquí a puertas de un Movistar Arena, tú estás enterito, perfecto, mejor que antes. No era la única noche importante de la vida, fue un momento difícil, pero lo batallamos y lo vivimos juntos. Y yo, ya llegando al final de este podcast, te quiero leer una frase de mi película favorita de Disney, que es Mulan. ¿Sabes cuál es Mulan? Sí. Claro, la hemos visto muchas veces. Sí. Que es mi película favorita de Disney porque habla de una princesa, pero no es una princesa convencional. Es una niña que sale de su casa y que toma el lugar de su padre en el ejército de China por protegerlo, porque ella tiene miedo de que él salga a la guerra y no regrese. Y eso es un acto de amor muy grande. Y es un acto de amor que yo repetiría 1,000 noches más si tengo que hacerlo, si se trata de salvarte a ti y de que tu bienestar y tú estén intactos. Por más momentos difíciles, por más peleas, por más desencuentros. Y esta frase está en la película y dice, la flor que florece en la adversidad es la más rara, pero más hermosa de todas. Y para mí tú eres esa flor. Y yo te agradezco tanto que no seas un papá convencional, que no seas un tipo, un personaje convencional, que no tengas miedo a hablar de tus caídas, que no tengas la vida resuelta. Te lo agradezco tanto porque me quitas una cantidad de pesos que no sabes, pero además me haces una persona más humana, más empática, más real, más genuina. Gracias a ti.
Y quiero aprovechar este podcast para decirte que te amo profundamente, que eres de los regalos más grandes que me ha dado la vida y que espero algún día poder devolverte todo eso tan hermoso que me has entregado, pero sobre todo que algún día sueño con tener hijos solamente para poder verlos a la cara y entender el amor tan grande con el que tú me ves a mí todos los días o cada vez que sale tu nombre, o sea, de tu boca, mi nombre, perdón, poder estar cercana a sentir ese amor. Sí, no, de todas maneras. Te amo mucho. Ya me diste todo desde que, vuelvo y lo repito, desde que Julianita llegó a mi vida. Ha sido lo más espectacular, lo más intenso. Es un ser de luz. La quiero mucho. Te amo mucho. Te amo más. Bueno, ya llegando al final y agradeciendo mucho nuevamente a Celia por este espacio de bienestar, de autoconocimiento, porque además en esta plataforma van a encontrar una cantidad de test, de herramientas, de información, de profesionales con los que pueden tratar todo esto y que de verdad los que siguen mi música y la escuchan hace rato saben que es un pilar y una de las razones por las cuales lo hago. De verdad, gracias por este espacio. Te quiero preguntar, ¿tú qué tipo de flor crees que eres? Bueno, yo soy una flor, digámoslo así, indomable. La flor de lis, diría Luis, el famoso rey de Francia. Pero sí, yo soy una flor universal, la flor de los vientos. Mira lo que yo busqué ayer. Puedo estar equivocada, pero encontré esto. Rosa silvestre. Las rosas silvestres a menudo crecen en terrenos rocosos y condiciones adversas, pero cuando florecen son increíblemente hermosas. Representan la belleza que emerge de las dificultades y la capacidad de florecer a pesar de los desafíos. Yo creo que tú eres una rosa silvestre. Sí. Y yo creo que además con todo lo del tango y toda esa aproximación a Carlos Gardel y tus ídolos, creo que estás muy cerca. Y te quiero agradecer porque es la primera vez que mi papá da una entrevista en su vida de este calibre. Además, gracias por hablar desde el corazón y por aceptar esto. No, y es posible que te pase los escritos, porque he tratado ya de hacer literatura. Primera vez. No contento con todo lo que ha hecho este hombre. Creo que ya es el tiempo de escribir. Quiero terminar el libro de una biografía y para hacer un realismo mágico a lo Gabriel García Márquez, para que tú leas y hagas una película y con todo tu equipo, con toda esta gente tan grande que te ha acompañado. Amén. Y te está acompañando y te seguirá acompañando porque vas a llegar a muy, muy grandes escenarios. Ojalá me toque verlo a mí, pero estoy seguro que va a ser así. Para que cojas esos escritos, hagas una película y nos ganemos un Oscar. ¡Epa! Acá en esta casa no se cesa, muchachos. Papi, te tenemos un regalo por haber sido uno de los invitados de esta primera temporada de Flores de Primavera. Y es una orquídea para un papá muy colombiano y de otra colombiana. Yo veré cómo la cuida, ¿no? Muy amable, gracias. Sí, emblemática, representa nuestro país, únicas en el mundo. Únicas en el mundo las orquídeas, como tú, completamente único en el mundo, auténtico y maravilloso. Y quiero cerrar este podcast primero pidiéndote si quisieras decir algo para terminar de toda esta conversación, alguna reflexión, lo que sea. Profesor Fercho, ¿qué quisiera decir? Bueno, refiriéndome al trabajo y a la actualidad de tu novel álbum. Me fascina esa nueva experiencia de poder cantar, bailar, actuar y transmitir un mensaje a través de una historia de algo muy profundo, universal para todos los seres humanos. Te felicito a ti y a todo tu equipo porque esto va para largo y muy bien hecho. Claro, como así viene la segunda parte de San Fernando. Aquí ya nace una estrella, yo ya estoy comprometida, soy manager, soy hija y manager. Bueno, increíble, sí, realmente sí. La capacidad de transmitir va mucho más allá de una interpretación, de un ritmo, de una actuación. Es complementar
varias cosas en una nueva forma, en un nuevo florecer. Está muy bien hecho el trabajo y muy agradecido de haberme permitido estar en San Fernando, donde transmite también esta historia que es real, nos puede pasar a todos, nos caemos, nos levantamos, volvemos, nos caemos, nos levantamos, y al final queda la moraleja. Lo importante es vivir para amar en la felicidad. Amén. A eso es a lo que vinimos al mundo. Yo quiero que para despedirnos tú leas esto que vas a encontrar aquí. Con mucho gusto. Con las gafas porque heredé la ceguera de mi papá. Claro que sí. Con el tiempo la miopía se hace crónica. Flores de primavera. Seria por Juliana. Flores de invierno y flores en los jarrones. Flores chiquitas moradas. Campos llenos de girasoles, que florecen por montones y van esperando la lluvia, y otras valientes en el desierto creciendo solas con la luna. Aromáticas, selváticas van flotando en la marea, y otras en medio del asfalto que se abren paso por donde sea. Flores en medio del cementerio para el que se va a un mejor lugar, y flores de bienvenida para el que acaba de llegar. Te amo. Un aplauso para Fernando. Pues vámonos.